Calejón, mira, hay algo en juego en esta campaña, en esta elección que no hubo en ninguna de las anteriores. Porque en la campaña anterior tuviste el debate sobre la democracia, sobre el riesgo que representaba el bolsonarismo. De hecho, Bolsonaro está preso por el intento de golpe de Estado y todo eso. Se formó un frente amplio en defensa de la democracia. Pero en ningún momento en 2022 hubo una interferencia extranjera de carácter colonialista, imperialista sobre Brasil y sobre el proceso electoral brasileño. Era impensable lo que está sucediendo ahora. En realidad, porque este segundo gobierno de Trump hace un giro en la geopolítica mundial en el que Estados Unidos pasa del soft power, del multilateralismo, a un imperialismo más abierto, a ambiciones coloniales claras, principalmente en América Latina. Eso está incluso en la doctrina de defensa, la estrategia de seguridad nacional del Departamento de Estado, publicada a finales del año pasado por Estados Unidos. Ella lo dice con todas sus letras, es el corolario Trump de la doctrina Monroe. Ese es el subtítulo de la parte donde ellos tratan sobre América Latina, donde dicen, mira, América Latina tiene riquezas, América Latina tiene litio, América Latina tiene cobre, América Latina tiene petróleo. Venezuela es la mayor reserva mundial de petróleo, por eso Trump intervino allá. América Latina tiene tierras raras, América Latina tiene grafito, América Latina tiene cuarzo, y una parte importante de esas reservas están en Brasil, sobre todo de tierras raras, que es la segunda mayor del mundo, solo detrás de China, es de cuarzo, que es lo que genera silicio, es la base del silicio, que ni hace falta explicarlo, basta pensar en el Valle del Silicio, que es un componente esencial para la economía digital, para la tecnología electrónica. Brasil tiene la mayor reserva del mundo de cuarzo y también de grafito. Entonces, mira, lo que está pasando ahora es que Estados Unidos quiere recolonizar América Latina y Brasil es parte de eso. 500 años después, ¿y cuál es la lógica? La lógica es muy parecida al reverso de la Legión. Los españoles, los portugueses vinieron aquí a nuestro continente, se llevaron nuestro oro, se llevaron nuestra plata durante siglos, esclavizaron a nuestros pueblos durante siglos. Después del siglo XX, primero los ingleses, luego los norteamericanos, se llevaron nuestro mineral de hierro. Como es la base del acero, era esencial para la economía industrial, ¿verdad? El acero era un componente clave para la economía industrial del mundo. Brasil tiene una de las mayores reservas de mineral de hierro del mundo. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros exportamos el mineral de hierro en bruto y ellos le agregan valor afuera con la industria siderúrgica haciendo acero. Y así sigue siendo hasta hoy. Brasil produce poco acero y es un gran exportador, el cuarto del mundo de mineral de hierro en bruto. Esa es la realidad. Y quieren hacer lo mismo con las tierras raras. Entonces, la operación que Donald Trump está construyendo, que Estados Unidos está construyendo, es una operación de interferencia directa en estas elecciones. Y eso pone en claro lo que está en juego. Lo que está en juego no es Lula contra Flavio Bolsonaro. No será simplemente eso. Ni siquiera se tratará solo de dos proyectos de país. Oye, Boulos, ¿no parece que eso está funcionando mucho para la candidatura de Flavio? Se deterioró mucho, principalmente después del audio donde llama a Borcaro, que es el eje del mayor escándalo de corrupción del país, su gran amigo, diciendo que siempre estaría junto a él. Después vino Tari Flavio y todo eso desgasta mucho la campaña de Flavio. Las últimas encuestas han mostrado a Lula significativamente por delante. No quiere decir que eso sea definitivo, que todo esté decidido, pero el presidente Lula aparece ahora en una posición, digamos, más cómoda en la que, por lo que todo indica, debe ser reelegido. Yo hablé aquí en el canal de Mori y yo, hablamos con Mauricio Moura del Instituto IDEA. Y le pregunté abiertamente si cree en una victoria en la primera vuelta. Y él me dijo, mira, no solo lo creo, sino que hoy te diría que hay una buena probabilidad de que eso suceda. ¿Cómo evalúas eso, Bulos? ¿Crees en esa victoria en la primera vuelta? Y dado el contexto actual que tenemos de esa injerencia muy agresiva, quisiera que hablaras un poco sobre la importancia de una victoria con B mayúscula, ¿no? Que sea de preferencia en la primera vuelta, pero si es en la segunda, que sea lo más amplia posible. Y de una victoria importante también en el Congreso, en la Cámara y en el Senado. Boulos.
Juan, una elección no se gana antes de tiempo, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener una contienda muy dura, ¿vale? Pero una contienda dura, ¿no? No es exactamente contradictorio con la posibilidad de que la elección se resuelva en la primera vuelta, porque puedes tener una polarización tan grande que incluso con todas las debilidades de Flavio Bolsonaro, quien tiene votos en la derecha brasileña es el bolsonarismo y es él quien va a canalizar eso, lo cual es algo medio absurdo, ¿no? Que un ciudadano como ese tenga 40 y tantos por ciento es un síntoma de las dificultades que tenemos. ¿Y qué opinas del avance que esa lógica de extrema derecha, fascista y retrógrada ha tenido no solo en Brasil, sino en varias otras partes? ¿Qué piensas, hermano? ¿Cuál es el proyecto de Flavio Bolsonaro para Brasil? ¿Ya te has puesto a pensar en eso? O sea, ¿qué propone él para el SUS, para la agricultura familiar, para la educación pública? Él está vacío de ideas, ¿verdad? Es un candidato hueco que solo tiene el apellido. Sí, eso es lo que tiene. ¿Qué podrían hacer ellos? ¿Cuáles serían las líneas que podrían adoptar, como históricamente lo ha hecho la derecha? Y seguir por la vía de atacar la corrupción. Mira, ¿cuál es la autoridad de Flavio Bolsonaro para hablar de corrupción? Mencionaste el audio de Borgaro, pero sí, y vamos a decir, esa es solo la punta del iceberg. Tenemos la mansión de 6 millones aquí en Brasilia, tenemos 51 inmuebles comprados con dinero en efectivo, tenemos la rachadiña, tenemos el lavado de dinero, o sea, es un historial delictivo. Él podría hablar de seguridad pública, está intentando hacer eso diciendo pues que quiere combatir el crimen. Su historial de vínculos con la milicia de Río de Janeiro, ¿cómo va a combatir el crimen así? Mira, él tiene muchas debilidades, ¿verdad? Pero innegablemente es el principal candidato de la oposición. Esa interferencia, ¿tú crees que las Big Tech deben ser utilizadas? ¿Tú crees? Porque mira, hermano, quiero creer, ¿sí? Que no vamos a vivir una invasión militar armada estadounidense en suelo brasileño. Y eso sería el mayor escándalo de la historia de Occidente, posiblemente, ¿verdad? No creo que eso vaya a pasar. Ahora, de nuevo, Boulos, toda la gente con la que hablé, doctores en relaciones internacionales, personas que siguen esto durante toda una vida, los reporteros más experimentados, yo les preguntaba, ¿tú crees que él va a basar toda nuestra tasa exportadora por causa de un tipo que dio un golpe de Estado y fue arrestado, fue juzgado, condenado y arrestado? Y tuvo derecho absolutamente a todo lo que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Y esos especialistas me decían, no, eso no va a pasar. Y pasó. Yo preguntaba, ¿ustedes creen que ellos van a invadir Venezuela para secuestrar a la dirigencia del país? No, eso no va a pasar. Y pasó. Entonces, a estas alturas, Trump es un tipo peligroso, es un desalmado, es una persona que no tiene la menor capacidad para ejercer la función para la cual fue elegido. Es difícil incluso saber qué va a pasar después. Pero primero, entonces voy a empezar por ahí para que descartemos esa posibilidad. No creo que tú tampoco creas en una invasión militar estadounidense en Brasil. Quiero empezar por escucharte sobre eso. Pero, además de eso, ¿de qué otras formas crees tú lo que ya estamos viendo, lo que Milley está haciendo ahí y tal? Pero ¿de qué otras formas esa interferencia va a adoptar en nuestros asuntos internos, Bulos? Entonces, Bulos. Gracias. Creo que es muy improbable, ¿no? Cualquier tipo de acción militar. Brasil está entre las 10 economías más grandes del mundo. Brasil es una potencia regional del sur global. Entonces es un poco diferente, ¿no? De otros casos. En el caso de Venezuela hubo un proceso de desgaste de 20 años, ¿no? Y de deslegitimación. Incluso tuviste hasta presidente autopropagandista. Estados Unidos reconociendo en medio de todo eso. Entonces, tú ya tenías una situación que, digamos, hacía más plausible, aunque no menos absurda, la intervención del secuestro de Maduro en Venezuela, ¿verdad? Fue lo que hicieron. Así como asesinaron al ex líder Lula, el ayatolá Jamenei en Irán. O sea, ahora creo que es importante que pongamos las cosas en su lugar, porque creo que esa actuación del tarifazo y lo que Trump ha hecho contra Brasil no me parece que sea por Bolsonaro, ¿sabes? Porque Trump incluso debe tener cierto desprecio por Bolsonaro. Sí, nadie respeta a Chazá, nadie respeta al lacayo. Trump se aprovecha de él.
pero creo que lo que está en juego es que no hubo la imposición que él quería en el proceso de negociación con Brasil. Ese es el gran tema. Porque mira, primero él atacó, y eso forma parte de su estrategia. Él ataca buscando que el otro retroceda. Lula no retrocedió. Lula fue con la cabeza en alto, pero al mismo tiempo abrió una mesa de diálogo con él. Fue la famosa química. Solo que la química tenía fecha de caducidad, porque cuando se abrió la negociación real de Brasil con Estados Unidos puso condiciones que son intolerables. Ellos querían control. Ellos querían que se exportara la tierra rara en bruto, sin refinamiento y sin procesamiento aquí en Brasil. Agregando valor allá en Estados Unidos, ellos querían reproducir una lógica colonial con Brasil. Imponer condiciones para no imponer aranceles que eran inaceptables. Es lo mismo que la Legión. Veo a algunas personas, algunos periodistas, incluso analistas políticos encorbatados en redes de televisión diciendo, pero Lula no supo negociar. No quiso, haciéndose eco de ese discurso. Es algo tan impresionante. Porque imagínate, vas a negociar con alguien. Entonces la persona va y dice, quiero tu coche, quiero tu casa y encima dame la contraseña de tu cuenta bancaria. Si no haces eso, te voy a cobrar un impuesto. O sea, cualquier persona que tenga un poco de dignidad no va a aceptar una situación así. Y luego van a llegar y decir, no supiste negociar porque no aceptaste ese acuerdo. Y eso es lo que vemos. Una parte de ese complejo de inferioridad que todavía existe en el campo de la formación de opinión nacional, que es impresionante. O sea, Lula se abrió para negociar, buscó una negociación en términos justos, pero la soberanía no estaba sobre la mesa de negociación. Creo que ese es el gran tema. ¿Cómo pueden actuar? Esa es tu pregunta. Creo que hay caminos. El de ellos está más que obvio, que es el de las grandes tecnológicas. Como actuaron en otras elecciones presidenciales, eso no es especulación, eso no es teoría de la conspiración. Hay casos muy bien documentados y comprobados de cómo las mayores Big Tech del mundo son estadounidenses, ¿verdad? La Meta que controla a Lula y Facebook, Google que controla YouTube, además del propio motor de búsqueda de Google. O sea, eso da un poder tremendo en la formación de la opinión pública, en la incidencia, en la formación de la conciencia, de la elección política y electoral de las personas. Calejón. Entonces sí tenemos que estar monitoreando eso con mucha atención. Entonces tenemos que estar monitoreando una intervención de esa naturaleza, una injerencia de esa naturaleza. Además de eso, lo que intentaron con esos dos funcionarios que correctamente nuestro gobierno, el presidente Lula, decidió cancelarles la visa, que vendrían aquí para crear cuestionamientos en relación a las urnas electrónicas. Eso va generando ambiente. Como están viendo que Lula es favorito, también necesitan construir narrativas para intentar deslegitimar el proceso, para intentar cercar a Brasil, para dejarnos más debilitados y tratar de imponer los términos de negociación que ellos quieren para sus propios intereses, ¿verdad? Entonces eso nos preocupa, claro que nos preocupa. Y no son solo posibilidades hipotéticas, son posibilidades reales, porque eso ya pasó en otros países de América Latina. Perfecto. Boulos, para terminar aquí, querido, quiero agradecerte. Tenemos más de 4.500 dispositivos conectados a la conversación contigo ahora. Tengo que preguntarte sobre el fin de la jornada de 6x1 que está en el Senado. Ahora entra en receso y la votación será en agosto, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco, pero es importante que no dejemos que este tema se enfríe. Es un tema de suma importancia para las clases trabajadoras brasileñas. Y en esta confusión electoral que estamos viviendo, eventualmente esto puede quedar un poco de lado en este momento.